Fui acusado falsamente en Navidad por mi compañera de trabajo, arruinando mi vida. Tiempo después, la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Hola Reddit, soy Miguel, tengo 28 años, y necesito contar esta historia porque durante un año entero cargué con el peso de una acusación falsa que destruyó mi vida por completo. Esto comenzó en diciembre del año pasado, cuando todavía vivía en mi ciudad natal, tenía un buen trabajo y una novia con la que planeaba mi futuro. Ahora estoy en una ciudad completamente diferente, con una vida que tuve que reconstruir desde cero. Para entender cómo llegué aquí, necesito regresar al principio. Durante 5 años consecutivos, cada diciembre me ofrecía como voluntario en el Centro Comunitario San Rafael, un lugar que organizaba eventos navideños para familias de bajos recursos en mi ciudad. Mi papel era sencillo pero significativo, me vestía como Papá Noel para la gala navideña anual, repartía regalos a los niños, tomaba fotos con las familias y ayudaba a coordinar la entrega de juguetes donados. No era algo que hiciera por reconocimiento, simplemente me gustaba ver las sonrisas en los rostros de esos niños que quizás no recibirían regalos de otra manera. Era mi forma de devolver algo a la comunidad que me vio crecer. Mi vida era bastante estable en ese entonces. Trabajaba como supervisor de logística en una empresa de distribución, ganaba alrededor de $3.200 al mes, suficiente para vivir cómodo y ahorrar un poco. Llevaba 3 años saliendo con Patricia, una chica increíble que conocí en la universidad y con quien compartía un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Teníamos planes de casarnos al año siguiente, ya habíamos empezado a buscar salones para la recepción y estábamos ahorrando para el enganche de una casa. Mi círculo social era sólido, amigos de la universidad, compañeros de trabajo y las personas del centro comunitario que conocía desde hacía años. Todo parecía encaminado hacia un futuro prometedor. El centro comunitario era coordinado por la señora Rosa, una mujer de unos 60 años que dedicaba su vida entera a ayudar a las familias necesitadas del barrio. Ella me conocía desde que era adolescente, cuando mi madre solía llevarme a ayudar en las campañas de alimentos. Rosa fue quien me animó a tomar el papel de Papá Noel cuando el anterior voluntario se mudó de ciudad hace 5 años. Tienes el corazón perfecto para esto, Miguel, me dijo en ese entonces. Y tenía razón, me encantaba hacerlo. Cada año esperaba con ansias el mes de diciembre para ponerme el traje rojo, la barba blanca y escuchar las peticiones de los niños que se sentaban en mis rodillas. Lucía llegó al centro comunitario en octubre del año pasado. Tenía 19 años, estudiaba comunicación en la Universidad Estatal y necesitaba horas de servicio social para su carrera. La señora Rosa la aceptó como voluntaria y la puso a ayudar con la organización de la gala navideña que se celebraría en diciembre. Al principio, parecía una chica normal, energética, conversadora, siempre dispuesta a ayudar con las tareas del centro. Había otros voluntarios también, la mayoría estudiantes universitarios cumpliendo con sus horas de servicio, pero Lucía destacaba por ser particularmente extrovertida, y debo admitir, bastante atractiva. Tenía ese tipo de personalidad que llama la atención en cualquier habitación. Las primeras semanas fueron normales. Yo iba al centro los fines de semana para ayudar con la preparación de la gala, organizando las donaciones de juguetes, coordinando con los patrocinadores locales y ensayando mi papel de Papá Noel con los niños más pequeños que venían a los talleres navideños. Lucía estaba encargada de las redes sociales del evento y de coordinar a los otros voluntarios. Intercambiábamos saludos cordiales, hablábamos sobre las tareas pendientes, nada fuera de lo común. Ella sabía que yo tenía novia porque Patricia a veces me acompañaba al centro para ayudar con la decoración o con la preparación de los refrigerios para los eventos. Pero a mediados de noviembre, noté que el comportamiento de Lucía empezó a cambiar conmigo. Comenzó a buscar excusas para hablarme a solas, me preguntaba sobre mi vida personal, me halagaba constantemente diciendo cosas como seguro eres un novio súper atento o Patricia tiene mucha suerte de tenerte. Al principio, pensé que solo estaba siendo amigable, tal vez un poco inmadura con sus comentarios, pero nada que me preocupara demasiado. Le seguía la corriente de manera cordial pero mantenía las conversaciones breves y profesionales. Luego empezó a enviarme mensajes directos por WhatsApp. Tenía mi número porque estaba en el grupo de coordinación de voluntarios del centro. Los primeros mensajes eran sobre el evento, ¿ya confirmaste con el proveedor de los dulces? ¿Necesitas ayuda con algo del evento? Cosas normales. Pero gradualmente, los mensajes se volvieron más personales. Me enviaba memes, me preguntaba qué estaba haciendo en mi tiempo libre, me decía que le parecía divertido platicar conmigo. Yo respondía de manera cortés pero distante, sin fomentar ese tipo de conversaciones. Nunca le di entrada a nada que pudiera malinterpretarse. Las cosas escalaron en las semanas previas a la gala de diciembre. Lucía empezó a ser más directa con sus insinuaciones. Me decía cosas como ojalá mi novio fuera tan responsable como tú, a pesar de que nunca mencionó tener novio antes. En una ocasión, mientras organizábamos cajas de juguetes en el almacén del centro, se acercó demasiado y puso su mano en mi brazo mientras hablaba,
con una sonrisa que claramente no era solo amistosa. Me alejé sutilmente y cambié el tema de conversación, pero ella no captó la indirecta, o más bien, decidió ignorarla. La gala navideña estaba programada para el 15 de diciembre, un sábado por la tarde. Era el evento más grande del año para el centro comunitario, con más de 200 familias registradas para asistir. Habíamos estado preparando todo durante semanas: decoraciones, regalos clasificados por edad y género, comida para las familias, música en vivo cortesía de un grupo de mariachis local, y por supuesto, la llegada triunfal de Papá Noel. Yo llegué al centro temprano ese día, alrededor de las 2 de la tarde, para prepararme. El evento empezaba a las 4 y quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Patricia no pudo acompañarme ese día porque tenía guardia en el hospital donde trabajaba como enfermera. Me dio un beso de despedida en la mañana y me dijo: diviértete haciendo felices a los niños, amor. No sabía que esa sería una de las últimas veces que me miraría con esos ojos llenos de cariño y confianza. Me puse el traje de Papá Noel en el vestidor del centro: pantalones rojos, saco rojo con ribetes blancos, botas negras, cinturón ancho, gorro con pompón y la clásica barba blanca. Me veía en el espejo y sonreía, listo para hacer mi trabajo. El evento fue un éxito rotundo. Los niños formaban filas larguísimas para sentarse en mis rodillas y contarme qué querían de regalo. Algunos pedían juguetes, otros ropa nueva, algunos solo querían un abrazo. Las familias se tomaban fotos conmigo, los padres agradecían al centro por organizar algo tan bonito, y yo me sentía genuinamente feliz de estar ahí. La señora Rosa estaba radiante, viendo cómo todo su esfuerzo rendía frutos. Los voluntarios corrían de un lado a otro asegurándose de que todo fluyera bien. Lucía estaba entre ellos, tomando fotos para las redes sociales, ayudando a organizar las filas, aparentemente concentrada en sus tareas. Pero durante todo el evento, noté que Lucía me miraba de manera particular. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba ella, observándome. Al principio pensé que solo estaba haciendo su trabajo de documentar el evento, pero había algo en su expresión que me hacía sentir incómodo. Cuando terminé de atender a todos los niños, alrededor de las 7 de la noche, me quité el traje en el vestidor y salí con mi ropa normal para ayudar con la limpieza del salón. Lucía se acercó de inmediato. Miguel, ¿puedo hablar contigo un momento?, me dijo con una sonrisa que intentaba parecer casual pero que se sentía forzada. Claro, ¿qué pasa?, respondí, pensando que sería algo relacionado con el evento. Me llevó hacia un pasillo lateral del centro, lejos del área principal donde los otros voluntarios estaban recogiendo. Mi primera reacción fue sentirme alerta, pero no quería ser grosero. Solo quería decirte que hiciste un trabajo increíble hoy, empezó. Los niños te adoran, eres muy bueno en esto. Gracias, Lucía. Es algo que disfruto mucho, respondí, intentando mantener la conversación breve para regresar con los demás. Entonces ella dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo sentir muy incómodo. Sabes, siempre he pensado que eres una persona muy especial. No solo por lo que haces aquí, sino por cómo eres en general. Su tono cambió, se volvió más suave, más insinuante. Lucía, aprecio el comentario, pero creo que deberíamos regresar con los demás, le dije, dando un paso hacia atrás. Ella no se movió, en cambio, extendió su mano y tocó mi brazo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Solo quiero conocerte mejor. Siento que hay una conexión entre nosotros. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no de emoción, sino de pura incomodidad y algo de miedo sobre hacia dónde se dirigía esto. Lucía, no hay ninguna conexión. Soy voluntario aquí, tú también, y además tengo novia. Esto no es apropiado. Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada de confusión mezclada con enojo. ¿Qué tiene que ver tu novia? No es como si estuviera aquí, ¿verdad? Eso no importa. No estoy interesado en ti de esa manera, y necesito que respetes eso, le dije con firmeza, pero intentando no sonar demasiado duro. Lucía se cruzó de brazos y me miró con una expresión que nunca había visto en ella, pura indignación. ¿Crees que no soy lo suficientemente buena para ti? ¿Por eso me rechazas? No se trata de eso. Se trata de que estoy en una relación comprometida y no voy a faltarle el respeto a mi novia ni a ti dándote esperanzas que no existen. Ella soltó una risa sarcástica. Vaya, qué caballeroso. Pues que sepas que no eres tan especial, Miguel. Solo intentaba ser amable contigo. Está bien, Lucía. Ahora, por favor, regresemos con los demás, le dije, y sin esperar respuesta, caminé de vuelta al salón principal. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. Terminamos de limpiar alrededor de las 9:30 de la noche. Lucía evitó hablarme directamente, pero noté que me lanzaba miradas llenas de resentimiento desde el otro lado del salón. Cuando me despedí de la señora Rosa y de los otros voluntarios, Lucía ya se había ido.
Manejé a casa sintiéndome aliviado de que la situación no hubiera escalado más, pero también preocupado por cómo ella había reaccionado a mi rechazo. Le conté a Patricia lo que había pasado cuando llegó de su guardia esa noche. Ella me escuchó con atención y luego me dijo: hiciste lo correcto, amor. Algunas personas no saben manejar el rechazo, pero no es tu problema. Solo mantén tu distancia de ella. Seguí el consejo de Patricia. Durante la siguiente semana, no tuve contacto con Lucía ni con el centro comunitario. La gala había sido el evento final del año, así que no había más actividades programadas hasta después de las fiestas. Pero el lunes, 19 de diciembre, 3 días después de la gala, mi vida cambió para siempre. Estaba en mi oficina trabajando en los reportes mensuales de inventario cuando recibí una llamada de mi jefe, el señor Romero. Miguel, necesito que vengas a mi oficina de inmediato, me dijo con un tono serio que nunca había escuchado de él antes. Mi estómago se apretó. Caminé hacia su oficina sintiendo que algo malo estaba por pasar. Cuando entré, el señor Romero estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión de profunda decepción. También estaba presente la gerente de recursos humanos, la señora Méndez. Siéntate, Miguel, me dijo el señor Romero. Me senté, con las manos sudando. ¿Qué está pasando?, pregunté. La señora Méndez habló primero. Miguel, hemos recibido una denuncia muy seria en tu contra. Una joven llamada Lucía ha presentado una queja formal alegando que la acosaste sexualmente durante un evento comunitario el pasado sábado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Eso no es cierto. Yo nunca la acosé. De hecho, fue ella quien me hizo insinuaciones inapropiadas y yo la rechacé. El señor Romero suspiró. Miguel, ella presentó capturas de pantalla de mensajes que supuestamente le enviaste, junto con testimonios de otros voluntarios que aseguran haberte visto hablando con ella en privado. Además, incluyó una declaración jurada afirmando que, después de la gala navideña, la tocaste indebidamente sin su consentimiento, lo que la hizo sentirse abusada. Mi mundo se estaba derrumbando frente a mis ojos. Eso es completamente falso. Nunca le envié mensajes inapropiados, nunca la toqué de manera inadecuada. Tienen que creerme. La señora Méndez negó con la cabeza. Miguel, esta es una acusación muy grave. La empresa tiene una política de tolerancia cero hacia los casos de abuso. Mientras se investiga esto, vas a ser suspendido sin goce de sueldo. ¿Suspendido? Pero yo no hice nada malo. Esto es una mentira, protesté, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. Lo siento, Miguel, pero es el protocolo. Vamos a investigar ambas versiones, pero hasta que eso se resuelva, no puedes estar aquí, dijo el señor Romero con un tono que dejaba claro que ya había tomado su decisión sobre mi culpabilidad. Me escoltaron fuera del edificio como si fuera un criminal. Mis compañeros de trabajo me miraban con una mezcla de curiosidad y juicio mientras recogía mis cosas personales de mi escritorio. Nadie me preguntó qué había pasado, nadie me ofreció apoyo. Simplemente asumieron lo peor. Conduje a casa en un estado de shock total. Cuando llegué, Patricia aún no había regresado de su turno. Me senté en el sofá intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo podía Lucía hacer esto? ¿Por qué inventaría algo tan horrible solo porque la rechacé? Intenté llamar a la señora Rosa del centro comunitario para explicarle lo que estaba pasando, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje urgente pidiéndole que me llamara de inmediato. Patricia llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde. En cuanto abrió la puerta, vi en su rostro que algo andaba mal. Ni siquiera me saludó. Se quedó parada en la entrada con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que nunca había visto en ella, disgusto mezclado con decepción. Patricia, ¿qué pasa?, le pregunté, levantándome del sofá. ¿Qué pasa? ¿En serio me vas a preguntar qué pasa, Miguel? Su voz temblaba de rabia contenida. Recibí un mensaje de una amiga que trabaja en el centro comunitario. Me contó lo que hiciste, lo que le hiciste a esa chica. Mi sangre se heló. Patricia, no hice nada. Lucía está mintiendo. Fue ella quien me hizo insinuaciones y yo la rechacé. Ahora está vengándose inventando esta historia. Patricia soltó una risa amarga, acusadora. Dijo que era lo típico que dicen todos los mentirosos, que la víctima inventa, que se lo buscó. Yo intenté defenderme, rogándole que recordara quién era y que jamás haría algo así, pero mis palabras no hicieron más que profundizar la ruptura. Patricia aseguró que se había equivocado conmigo, que creyó ser la única mujer en la que me fijaba, y terminó ordenándome que recogiera mis cosas y me fuera, afirmando que ya no confiaba en nada de lo que decía. Intenté razonar con ella, explicarle, pero no quiso escucharme. Me bloqueó cuando intenté abrazarla, me gritó que no la tocara, que me fuera de inmediato o llamaría a la policía. Empaqué una maleta con lo básico mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No podía creer que la mujer con la que planeaba casarme, con la que había compartido 3 años de mi vida, me estuviera echando de nuestra casa sin siquiera darme el beneficio de la duda.
Me fui esa noche a la casa de mi mejor amigo Carlos, quien al menos me abrió la puerta sin hacer preguntas de inmediato. Carlos me dejó quedarme en su sofá mientras le explicaba toda la situación. Él me conocía desde la preparatoria, sabía el tipo de persona que era. Esto es una locura, hermano. Obviamente es una mentira, pero necesitas conseguir un abogado cuanto antes, me aconsejó. Intenté contactar a varios abogados al día siguiente, pero ninguno quería tomar mi caso sin un adelanto de al menos $5.000, dinero que no tenía porque acababa de ser suspendido sin goce de sueldo. Mis ahorros apenas alcanzaban para $2.000, que había guardado para emergencias, pero claramente no era suficiente. Mientras tanto, la historia se propagó como fuego en pasto seco. Lucía había publicado su versión en redes sociales, sin mencionar mi nombre directamente, pero con suficientes detalles para que todos en nuestra comunidad supieran de quién hablaba, el voluntario de Papá Noel del centro comunitario, un hombre que abusó de su posición de confianza, alguien que todos creían que era bueno pero resultó ser un depredador. Las publicaciones se compartieron cientos de veces. Personas que me conocían de toda la vida empezaron a comentar, expresando su asco y decepción. Algunos incluso pedían que me metieran a la cárcel. El centro comunitario emitió un comunicado oficial en su página de Facebook el 21 de diciembre, anunciando que yo había sido removido permanentemente de mi posición como voluntario y que estaban cooperando con las autoridades en una investigación. La señora Rosa nunca me devolvió las llamadas. Más tarde me enteré que Lucía le había contado una versión de los hechos tan convincente, con tantos detalles falsos pero creíbles, que incluso Rosa, quien me conocía desde hacía años, decidió creerle a ella en lugar de darme una oportunidad de defenderme. Mis amigos comenzaron a distanciarse. Algunos me enviaron mensajes diciendo que necesitaban espacio hasta que las cosas se aclararan. Otros simplemente me bloquearon en todas las redes sociales sin decir una palabra. Mi familia también empezó a dudar. Mi madre me llamó llorando, preguntándome si era verdad lo que decían. Intenté explicarle que era una mentira, que Lucía estaba mintiendo, pero podía escuchar la duda en su voz. Hijo, yo quiero creerte, pero ¿por qué una chica inventaría algo así? ¿Qué ganaría con mentir? No tenía una respuesta que la satisficiera. La investigación de mi empresa tardó exactamente 2 semanas. El 2 de enero, me llamaron a una reunión final con recursos humanos. Después de revisar toda la evidencia disponible, hemos decidido terminar tu contrato de manera inmediata, me dijo la señora Méndez sin ninguna emoción en su voz. ¿Qué evidencia? Nunca hice nada de lo que me acusan, protesté. Las capturas de pantalla de los mensajes que le enviaste fueron suficientes para nuestra decisión. Además, el daño reputacional que esto le ha causado a la empresa es irreparable. Me entregaron una carta de terminación y me escoltaron fuera del edificio por segunda y última vez. Perdí mi apartamento porque sin trabajo no podía pagar la renta. Patricia se quedó con el lugar y yo tuve que mudarme oficialmente a casa de Carlos, durmiendo en su sofá e intentando sobrevivir con los $2.000 que tenía ahorrados. Busqué trabajo desesperadamente, pero cada vez que los reclutadores buscaban referencias o hacían búsquedas en internet de mi nombre, encontraban las publicaciones de Lucía y los artículos de noticias locales sobre el voluntario acusado de acoso. Nadie quería contratarme. Para febrero, estaba completamente arruinado. Mis ahorros se agotaron pagando comida, gasolina y algunos gastos básicos. Carlos me ayudaba lo que podía, pero también tenía sus propias responsabilidades financieras. Tuve que vender mi auto para conseguir algo de dinero en efectivo. Conseguí trabajos temporales bajo la mesa, lavando platos en restaurantes, cargando cajas en almacenes, cualquier cosa que me permitiera ganar algo sin tener que pasar por verificaciones de antecedentes o referencias. Ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir día a día. El aislamiento social fue devastador. No tenía novia, no tenía amigos aparte de Carlos, mi propia familia me miraba con desconfianza, y cada vez que salía a la calle sentía que las personas me reconocían y me juzgaban. En marzo, decidí que no podía seguir viviendo en esa ciudad. La vergüenza, el estigma y la falta de oportunidades me estaban ahogando. Le agradecí a Carlos por todo su apoyo y tomé la decisión de mudarme a una ciudad completamente diferente, a unas 5 horas de distancia, donde nadie me conociera y pudiera intentar empezar de nuevo. Me mudé con lo poco que me quedaba, una mochila con ropa, mi laptop vieja y menos de $500 en mi bolsillo. Renté una habitación en una casa compartida con otros 3 inquilinos, pagando $250 al mes por un espacio apenas más grande que un closet. Conseguí trabajo en una bodega de logística, cargando y descargando camiones por $11 la hora. No era ni remotamente comparable a lo que ganaba antes, pero al menos era algo. No tenía redes sociales, no contactaba a nadie de mi vida anterior excepto a Carlos ocasionalmente, y vivía cada día como un fantasma, solo tratando de sobrevivir. Durante todo ese año, cargué con la vergüenza y el dolor de saber que era inocente pero que nadie me creía.
Me preguntaba constantemente si Lucía sentía algún remordimiento por lo que me había hecho. ¿Dormía tranquila sabiendo que había destruido completamente la vida de una persona inocente? ¿Le importaba siquiera? No tenía respuestas, solo un vacío enorme en mi pecho y una rabia contenida que no tenía forma de liberar. Luego llegó diciembre de este año, exactamente un año después de la gala que cambió mi vida. Yo estaba en mi nueva ciudad, trabajando en la bodega, sin planes para las fiestas, sin ganas de celebrar nada. Entonces, el 10 de diciembre, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Hola, ¿eres Miguel? Necesito hablar contigo urgentemente sobre Lucía Ramírez. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Respondí con cautela. ¿Quién eres y qué quieres? La respuesta llegó en segundos. Me llamo Sofía. Era la mejor amiga de Lucía. Tengo información que necesitas ver. ¿Podemos hablar por videollamada? Acepté la videollamada con manos temblorosas. Sofía apareció en la pantalla, una chica de unos 20 años con expresión nerviosa y culpable. Miguel, no sé cómo empezar esto, pero necesito que sepas la verdad. Lucía mintió sobre todo. Nunca la acosaste y nunca intentaste abusar de ella. Ella inventó todo porque rechazaste sus avances y se sintió humillada. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté con la voz quebrada. Porque me lo confesó meses después de que te acusó. Me envió mensajes donde se burlaba de ti, donde decía que había arruinado la vida del Papá Noel tonto ese por creerse mejor que ella. Guardé todo porque era mi amiga, pero sabía que lo que hizo estaba mal. ¿Por qué me contactas hasta ahora? ¿Por qué esperaste un año entero?, le pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Sofía empezó a llorar. Porque soy una cobarde. Porque tenía miedo de lo que Lucía me haría si la traicionaba. Porque elegí mal y ahora no puedo vivir con esa culpa. Pero hay más. Lucía acaba de intentar hacer lo mismo con otro voluntario nuevo del centro comunitario. Se llama Andrés, tiene 24 años, y ella está siguiendo exactamente el mismo patrón, insinuándose, presionándolo y amenazándolo con arruinar su vida si no le presta atención. Cuando vi que estaba a punto de destruir a otro inocente, supe que tenía que hacer algo. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté, sintiendo por primera vez en un año una chispa de esperanza. Necesito que te comuniques con Andrés. Ya le mostré las conversaciones donde Lucía admite que mintió sobre ti. Le mostré los audios donde se burla de haberte arruinado. Él quiere conocerte y entregarte todo para que puedas limpiar tu nombre. Sofía me pasó el número de Andrés. Lo llamé inmediatamente. Andrés me contó que Lucía había empezado a acosarlo desde que se unió como voluntario en noviembre, y que cuando él la rechazó, ella le dijo textualmente: puedo hacerte ver como un cerdo, tal como lo hice con un imbécil hace un año. Andrés y Sofía me enviaron todo, capturas de pantalla de las conversaciones donde Lucía admitía haber mentido sobre mí, mensajes donde se burlaba diciendo que me había destruido por creído, audios donde le contaba a Sofía los detalles de su mentira y se reía de cómo todos me creyeron. E incluso capturas donde amenazaba a Andrés con hacer lo mismo si no accedía a salir con ella. Por primera vez en un año, tenía pruebas. Tenía la verdad documentada. Contacté a un abogado especializado en difamación. Le mostré todo lo que Sofía y Andrés me habían dado. Tienes un caso sólido, me dijo. Podemos demandarla por difamación, daños y perjuicios. Esto es evidencia clara de que mintió intencionalmente con el propósito de arruinar tu reputación. Iniciamos la denuncia formal de inmediato. Presentamos toda la evidencia ante las autoridades, los mensajes, los audios, los testimonios de Sofía y Andrés. Por primera vez en 12 meses, sentí que la justicia podría estar de mi lado. El juicio estaba programado para el 18 de diciembre, apenas unos días antes de Navidad. Sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Quería ver la cara de Lucía cuando se enfrentara a las consecuencias de lo que me hizo. Quería que todos los que me abandonaron, todos los que me juzgaron sin escucharme, supieran que yo siempre dije la verdad. Actualización final. Hola a todos. Han pasado varios días desde mi última publicación y vengo a contarles todo lo que ocurrió en este tiempo, incluido el resultado del juicio. El 18 de diciembre nos presentamos en el juzgado, y créanme cuando les digo que ver a Lucía entrar a esa sala fue surrealista después de un año entero cargando con el peso de su mentira. Mi abogado, el licenciado Vargas, había preparado el caso meticulosamente, organizando cada pieza de evidencia para demostrar no solo que Lucía mintió, sino que lo hizo de forma premeditada y maliciosa con la intención específica de destruir mi vida por despecho. La sala estaba llena. Estaban Sofía y Andrés, quienes aceptaron testificar a mi favor. También vi a la señora Rosa del centro comunitario, quien me miró con una expresión de vergüenza y arrepentimiento. Carlos, mi amigo, estaba en la primera fila dándome fuerzas. Lucía llegó con sus padres y su abogado, una mujer joven que parecía saber que tenía un caso perdido desde el principio.
El licenciado Vargas presentó la línea de tiempo completa, mi rechazo a las insinuaciones de Lucía, su acusación falsa 3 días después, y las devastadoras consecuencias que siguieron, la pérdida de mi trabajo, la ruptura con mi novia, el aislamiento social, mi mudanza forzada y un año entero viviendo como un marginado. Luego presentó las pruebas, primero, las capturas de pantalla de conversaciones entre Lucía y Sofía, fechadas días después de que me acusara, donde Lucía se burlaba abiertamente con mensajes que decían, que aprenda a no humillarme, ahora todos piensan que es un acosador jajaja. Había más mensajes donde presumía que todos le creyeron sin cuestionar nada y que fue más fácil de lo que pensé destruirlo. El juez pidió que se proyectaran los mensajes en pantalla grande. Vi cómo el rostro de Lucía se ponía pálido conforme aparecían sus propias palabras. Sus padres la miraban con horror y decepción. Luego vinieron los audios donde Lucía admitía directamente haber inventado toda la historia, explicando con frialdad cómo había planeado la acusación, sabía que sería mi palabra contra la suya, y obviamente todos me creerían a mí porque soy mujer. Edité capturas de mensajes con una aplicación, fue súper fácil. Nadie verificó si eran reales. Escuchar esos audios en la sala del tribunal fue la confirmación de todo lo que yo siempre supe pero que nadie me creyó. Sofía testificó explicando cómo Lucía le confesó que todo era mentira porque yo la había humillado al rechazarla, y cómo guardó los mensajes durante mucho tiempo pero decidió hablar cuando vio que Lucía intentaría hacer lo mismo con Andrés. Andrés presentó grabaciones donde Lucía lo amenazaba, puedo hacerte ver como un cerdo, tal como lo hice con un imbécil hace un año. Ya lo hice una vez y funcionó perfectamente. Cuando le tocó testificar a Lucía, el juez le preguntó directamente si los mensajes y audios eran auténticos. Lucía se quedó en silencio, luego murmuró, yo estaba enojada. Miguel me rechazó de forma humillante y solo quería que pagara por hacerme sentir mal. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. El juez la miró con total desaprobación, ¿no pensó que llegarían tan lejos? Usted fabricó evidencia falsa, presentó una denuncia criminal falsa y destruyó la vida del señor Miguel. Esto fue malicioso y premeditado. La sentencia llegó el 20 de diciembre. El juez me declaró completamente inocente. Gané la demanda por difamación y daños. El tribunal ordenó a Lucía pagarme $85.000 por pérdida de empleo, gastos legales, daño reputacional y sufrimiento emocional. Además, fue condenada por informe policial falso, falsificación de evidencia y perjurio, recibiendo 2 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Su beca universitaria fue cancelada, el centro comunitario la expulsó definitivamente, y su nombre quedó asociado legalmente a una acusación falsa. Después de la sentencia, la señora Rosa intentó abrazarme llorando, repitiendo que nunca debió dudar de mí, pero me aparté con calma. Le dije que agradecía sus palabras, pero que su desconfianza me había dejado una herida imposible de ignorar, que, aunque todo se había aclarado, ya no podía verla con los mismos ojos ni confiar en alguien que me dio la espalda sin siquiera escucharme. Al decirlo, vi cómo su rostro se desmoronaba, marcado por una culpa evidente que llegó demasiado tarde. Patricia, mi exnovia, me contactó 3 días después con un mensaje largo pidiendo disculpas y diciendo que quería arreglar las cosas. Le respondí únicamente para dejarle claro que, después de abandonarme en mi peor momento sin escucharme y sin siquiera dudar de la mentira, ya no tenía ningún lugar en mi vida. Le dije que no quedaba nada entre nosotros, que para mí ya no significaba absolutamente nada. Después de eso, la bloqueé sin emoción alguna. Sé que muchos se preguntarán si, en el fondo, llegué a perdonar a Lucía por todo lo que me hizo. La verdad es que no. Ella destruyó mi vida durante un año entero sin mostrar el menor remordimiento, se burló de mi sufrimiento y solo fingió culpa cuando tuvo que enfrentar consecuencias legales. Eso no es arrepentimiento genuino, es miedo al castigo. Aunque nada me devolverá lo que perdí, ver cómo finalmente enfrenta las consecuencias de su propia maldad me dio el cierre que necesitaba para reconstruirme y seguir adelante. Y pese a todo lo ocurrido, no pienso dejar de hacer lo que siempre me ha llenado. El próximo diciembre volveré con mi campaña de juguetes para niños, porque ni las falsas acusaciones ni el caos que provocaron lograron quitarme las ganas de aportar algo bueno. Nada de lo que pasó puede detener eso. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.